Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Se me ocurre pensar que qué bueno ser como nuestro Padre Celestial. Casi se me ocurre decir, qué Padre tan Padre tenemos. Y mientras estoy diciendo esto, me estoy acordando de Fernando, un chico, un adolescente. 13, 14 años tenía, cuando un buen día, estando yo en mi oficina, se acerca a él y me toca la puerta. Yo le digo, adelante, y me encuentro con que es el Fernando, sí. No voy a decir el apellido para que no se sepa quién es. Pero Fernando me dice: acabo de hacer una visita, padre. Sí, una visita a la Eucaristía. Padre, ¿a que no sabe que me ha sembrado o iluminado Papá Dios? Padre, estaba leyendo el Evangelio, y ahí en el Evangelio dice Jesucristo: nadie es perfecto como el Padre Celestial. Padre, me he dado cuenta que yo me le acerco un poquito a Papá Dios. Así exactamente como ahora explotaba yo en risa, respetuosa por supuesto, pero una risa. Y Fernando también como que se reía conmigo. Le digo: oye Fernando, tu mami se equivocó en ponerte Fernando. Tu nombre debería ser más bien Modesto. Y tu apellido, pues en vez de ser el que es, deberías tener como apellido Modesto Sencillo. A veces existimos personas, adolescentes o no adolescentes, que andamos pensando que nosotros nos acercamos un poquito a Papá Dios. Pero yo quisiera decirles que no es bueno acercarnos un poquito a Papá Dios. En días pasados meditábamos sobre la idea que Jesucristo nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Nuestra búsqueda de la perfección, nuestra búsqueda del crecimiento en nuestro amor a Dios, aquí en este Evangelio, Jesucristo nos dice cómo tiene que ser. Porque Jesucristo empieza a darnos una serie, yo diría que no son consejos, yo diría que son mandatos. Y empieza diciendo Jesús: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Esta traducción es buena. Yo tengo aquí otra traducción que dice: sean compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. En realidad es lo mismo, mirado desde otra cara, pero es lo mismo. Pero me encanta que Jesús nos diga que tenemos que ser compasivos, porque eso es lo que Él ha sido al venir a este mundo. No solamente ha dicho: lo siento, pues mira, sí, yo te di la oportunidad de que te acercaras a mí, de que siguieras el camino que yo te mandé, te volví a dar otra vez la oportunidad y quizá no sé cuántas oportunidades te he dado. Tú no has aprovechado, pues ¿qué le voy a hacer? Así fue diciendo Papá Dios a lo largo de la historia, hasta que un buen día, Papá Dios se decidió a ser compasivo, a caminar con nosotros, a padecer con nosotros, a sufrir con nosotros. Eso significa compadecer. Padecer, estar al lado acompañando a la persona que sufre, y acompañarla no solo diciéndole lo siento, sino acompañarla dándole la fortaleza con nuestra presencia, nuestra compañía, nuestro amor, nuestro cariño. Eso es Papá Dios. Bajó del cielo a acompañarte, y tómalo así: bajó del cielo a acompañarte a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Porque Jesús no se quedó tan tranquilo nada más viéndote sufrir y diciendo: pues lo siento, tú no quisiste, sino que de verdad Jesús dice: lo siento, y lo siento en el alma, que te me vayas de las manos, lo siento en el alma. Así nos dice Jesús,
que te me escapes, que quieras sufrir solo porque tú decides querer sufrir y te estás perdiendo la oportunidad maravillosa de vivir para siempre del cielo. Eso es lo que Jesús siente, que nos escapamos de sus manos, nosotros las ovejas más queridas. Por tanto, no se queda así, simplemente contemplando, como quizá hacían los dioses griegos en la concepción de los griegos, que los dioses estaban allá en sus cosas y no se preocupaban del acontecer de la vida de los hombres. Dios no es así, Jesucristo no es así, y nos está dando prueba, otra vez, como estamos viviendo en estos días de Cuaresma, de que Él se compadece de cada uno de nosotros. Eso es el Padre Celestial. Ahora, en boca de Fernando, yo soy el que me le acerco un poquito a Papá Dios. Bueno, si tú y yo queremos ser como Fernando y acercarnos un poquito más a Papá Dios, también debemos compadecernos, ya no solo de nosotros para vivir de la mejor manera nuestro propio sufrimiento, sino compadecernos para acompañar también a todos aquellos que sufren, que muchísimas veces no sabemos ni siquiera acompañar a los que sufren y son los que están a nuestro lado, es nuestro esposo, son nuestros hijos, es mi propia mamá, mi propio papá, mis familiares que están viviendo y conviviendo conmigo. Qué importante ser compasivo, es decir, tener un corazón que sabe apiadarse. Eso significa misericordioso. Son dos términos similares. Uno, compadecerse, es una palabra más o menos similar, que significa padecer con, es decir, apiadarse de, acompañar a, estar con. Misericordioso es aquel que tiene un corazón que sabe tener misericordia, es decir, que sabe estar con, que acompaña al que padece, al que está viviendo ciertas situaciones de miseria, pero ya no solo de miseria física, de miseria en cuanto a alimentos, sino de miseria humana. ¿Cuántos hombres así viven? Yo creo que no tienes mucho que hablar, ni mucho que decir, ni mucho que investigar. Realmente, las páginas de los periódicos nos dicen cómo sufren las personas. En las circunstancias actuales vemos cómo en un sitio un terremoto, en otro un tsunami, en otro un estallido de la guerra, en otro persecución. En todas partes hay miseria, en todas partes hay guerras, pleitos, misericordia. El Señor nos pide que tengamos un corazón de carne, capaz de sentir, de acompañar al hombre en sus propias miserias y en su propio acontecer. Ese es Dios. Nosotros también aprendamos a ser compasivos. Hasta ahí, una actitud verdaderamente positiva. Luego el Señor nos dice dos cositas y nos las pone en sentido negativo, es decir, nos dice no juzguemos, como para decir hablemos bien, pero el Señor dice no juzguemos. ¿Y por qué el Señor nos invita también a ser como Él? A no juzgar. Veamos lo que Jesucristo dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es el mismo Jesús que en su espíritu compasivo no juzga. Es el mismo Jesús que dice que el Padre Celestial es el que conoce el corazón del hombre. El Padre Celestial es el que juzga. Nosotros rotundamente nos equivocamos cada vez que juzgamos. No hay que juzgar. Pero no solo no hay que juzgar porque nos equivocamos y porque Dios es el único que conoce el corazón. No hay que juzgar porque no depende de nuestro juicio el cómo sean juzgados los demás. Ante Dios, cada uno seremos juzgados por nuestras obras. Cada uno tiene su propia cuenta, su propia página. Sí, la página de las finanzas en las cuentas con Dios. Y ahí cada uno apunta, cada uno borra, o el Señor borra o apunta, según tú vives. Cada uno dedíquese a lo suyo. Es lo que nos quiere decir el Señor. Pero en tercer lugar, la justicia de cada uno de nosotros tiene que ser mejor para poder entrar en el reino de los cielos, claro. Y parecernos mejor a Papá Dios. Y por eso Jesús nos dice que no condenemos. Pero en realidad, si nosotros no juzgamos, tampoco vamos a condenar. Porque la condenación que hacemos de los demás es porque antes los estamos juzgando. Si los señalamos con el dedo, es porque antes hicimos un juicio negativo sobre ellos. Por eso, qué importante es ese aspecto interno, no juzgar, para que nunca se termine en el aspecto externo que es condenar.
tú en tu propio corazón, atrévete siempre a hacer juicios positivos. Es decir, a nunca señalar a las personas con el propio dedo, o con tu propia mirada, o con tu propio quizá desprecio. No, que en tu corazón nunca haya juicios, que solamente tu corazón albergue cosas positivas de los demás. Y que cuando tu boca se abra, no sea para condenar, sino para solo decir cosas positivas. Aquella mamá siempre les decía a sus hijos: hijo, si abres la boca, solo di cosas positivas de los demás. Si no, mejor, ciérrala y no la abras. O dicho con palabras del mártir San Vicente, sí, por ahí dicen: bébete el agua de San Vicente y los problemas en tu hogar quedarán solucionados. La historia nos dice que una señora, pues llena de odio, de rencor, quería comerse a su marido, y entonces habló con San Vicente mártir, y San Vicente le aconsejó: oiga, antes de que usted abra la boca sintiéndose tan llena de cólera, o de rencor, o de resentimiento, o de ira, o de venganza, échese esta agua en la boca, y no la trague hasta que no se le pase esa ira. Y así le arregló el problema a la señora que quería desfogarse con su marido. Y así quedó la frase: bébete el agua de San Vicente si quieres solucionar los problemas de ira, rencor, resentimiento, venganza contra tus seres más cercanos. Bébete el agua de San Vicente, es decir, que tu corazón no juzgue para que después externamente no condenes. Y luego el Evangelio nos dice otra palabra bien fabulosa, que es muy propia de Papá Dios: perdonar. Sí, porque perdonar, yo pienso que perdonar es lo más grande de Papá Dios, porque el amor se manifiesta grande en el acto del perdón. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo, el amor tuyo, tu respuesta a esa actitud de agresividad de los demás, es el perdón, la expresión de tu amor a ellos, porque Dios está en ellos. Y aunque ellos hagan algo que está mal, para ti, ellos representan a Dios. Y para ti, la actitud mejor es perdonar. Qué hermoso que aprendamos también esto de Papá Dios, saber perdonar. Y luego, en quinto lugar, si quieren ustedes, Papá Dios nos dice: den. Que en otras palabras yo diría: dense. Cada uno de nosotros, cuando nos damos, entonces sí nos parecemos a Papá Dios, que Papá Dios es dar. Si una palabra pudiera definir a Papá Dios, no solo es el amor, sino en su expresión más así tangible, Dios es dar. Tan dar es que se dio en la persona de Jesucristo. El rostro vivo de Dios, el darse de Dios es Jesucristo, para que aprendamos nosotros también a dar. ¿Quieres tú como Fernando? Yo sí lo quiero, pero tú lo quieres. Es decir, lo quieres como Fernando, y quieres como Fernando ser un poco más cercano a Papá Dios, parecerte más a Él, pues en el dar y en el darte. Y además Jesucristo nos promete: recibiremos colmadamente una respuesta de Dios. Así es de que ser como el Padre Celestial, o si quieres tú, aprender de Él a ser tiernos, aprender a ser paternales, aprender a ser amables, en pocas palabras, a ser unos padres, o a aprender a ser un papá padrazo, un papá padre, como es Papá Dios, y parecernos a Él todos los días, con nuestros hijos, con los vecinos, con los amigos, con los compadres, con todo mundo que se acerca a nosotros. Que así sea.